Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y de la misma manera nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que aún Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando la serie de estudios de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Este mensaje de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús, sin obras de la ley que el hombre pueda hacer, para que la gloria no sea para el hombre, sino la gloria sea para Cristo, porque Cristo es el autor y consumador de la fe y la salvación. Necesitamos entonces continuar estudiando. Estamos en el estudio número 516 de esta serie y hoy vamos a terminar de estudiar el llamamiento. El llamamiento es el primer requisito o condición o el primer paso para recibir la justificación por la fe. La justificación por la fe es lo mismo que la conversión, el nuevo nacimiento. Es lo mismo que recibir la salvación gratuitamente como un don. Entonces, la salvación, la vida eterna, o la justificación, o la nueva vida espiritual o cristiana, prácticamente esas promesas que Dios ha dispuesto son condicionales. Pero las condiciones no son como muchos pueden confundirse o entender mal. Nuevamente repito, las condiciones para la salvación, para recibir una salvación gratuita por fe y gracia, para recibir la justificación por la fe, o para recibir el nuevo nacimiento, la vida espiritual, una nueva vida. Todo es condicional. Y la mensajera del Señor estableció 12 condiciones, 12 pasos. Y lo cual también la Biblia presenta y lo cual hemos estudiado anteriormente. Pero ahora nos estamos basando solamente en la forma como la mensajera del Señor estaba enfocando en 1888 las condiciones para la justificación por la fe, es decir, para recibir la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es el amor, es la ley en el corazón, es recibir el carácter de Cristo, es recibir la luz, es recibir la vida eterna. Pero el creyente debe conocer los requisitos, los pasos, las condiciones y debe estar de acuerdo 100% a aceptar y experimentar las condiciones. ¿Y cuáles son? El llamamiento que ya venimos estudiando ya varios días, el llamamiento. Seguido a eso, el segundo paso viene
el conocer y aceptar por fe la palabra de Dios, las leyes de Dios, todo lo que Dios ha revelado, aceptar y conocer. No está incluido la obediencia, porque la obediencia ya viene después de la justificación, después de recibir la salvación. Ya la obediencia está en la santificación, en la justicia impartida. Entonces solo nos vamos a referir a conocer las leyes de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, y aceptarlas. Tercera condición es cultivar una fe verdadera, porque la fe viene por el oír, por el estudio, pero no una fe superficial o teórica o mental o emocional, sino una fe viva, una fe genuina, verdadera, que se recibe de Dios, la fe de Jesús, en otras palabras. Eso es lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los salvados tendrán la fe de Jesús. ¿Cuándo recibe esa fe? Esa fe recibe por gracia. Dios imparte, dice, una medida de fe, como una semilla a todo ser humano que nace en este mundo. Y cuando escucha la palabra de Dios o cuando estudia la Biblia, esa fe comienza a nacer y a crecer. Esa es la condición fe. Llamamiento, aceptar las leyes y la palabra de Dios, la Biblia, tener esa fe verdadera. Cuarta condición, la humillación. Al conocer a Dios por medio de su palabra, el ser humano pecador se humilla. Justificación es humillación en el polvo. Quinto, arrepentimiento. Sexto, quebrantamiento de espíritu, de vida. El ser humano carnal, con su corazón egoísta, al experimentar el arrepentimiento, quedará quebrantado, roto. En otras palabras dice miserable, ciego, desnudo. Y séptimo, renunciará a esa vida miserable para recibir una vida nueva. Octavo es confesión, condición. Noveno es aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual. No es solamente creer en Cristo como un Salvador del mundo, sino como un Salvador individual. Décimo es entregarle el corazón, la mente, la voluntad, el ser entero y todo lo que uno tiene. Paso 11 es aceptar la justificación por la fe, aceptar el perdón y aceptar una nueva vida, un nuevo corazón, aceptar el amor de Dios. Y 12, ahora sí se experimenta la justificación por la fe por medio del nuevo nacimiento y la verdadera conversión. El creyente nace a vida nueva, a una vida espiritual con el carácter de Cristo, con la justicia de Dios en el corazón, con el amor de Dios. Todo eso la mensajera del Señor presentó. En esta oportunidad vamos a terminar de estudiar el llamamiento, cómo Dios estaba llamando, y ese llamamiento es para nosotros también en este tiempo. Y luego continuaremos con la segunda condición, el conocer las leyes de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, y aceptar. Bien,
Hemos visto hasta aquí que en 1888 el pueblo adventista estaba recibiendo el llamamiento a aceptar la luz, aceptar a Cristo, aceptar la justicia, aceptar el amor, aceptar el carácter de Cristo, aceptar al Espíritu Santo, pero todo fue rechazado. Pero no solo fue rechazado, sino desde ese entonces hasta nuestros días, que han pasado 134 años, continúa la constante resistencia. Y vamos a ver qué es lo que acontece cuando hay una persistente rechazo. Materiales de Elena White de 1888, página 1550 y 1551. La historia registra lo siguiente, y nosotros necesitamos conocer la historia para no repetir esa historia con nosotros. Y si somos líderes, para que nuestro grupo, nuestro ministerio, nuestra iglesia no repita también esa resistencia, ese rechazo, esa oposición, esa indiferencia, y no escojamos o no cometamos el error de escoger el mundo, a César, a Babilonia, a Mamón, al yo. Entonces vamos a seguir aprendiendo. El escrito dice así: en 1888, y también cuando Jesús estaba en esta tierra, no fue solo el pecado de matar al Hijo de Dios que los separó o los hizo perder la salvación, sino que la persistencia en rechazar la luz y la convicción del Espíritu Santo. No se pierde la salvación por vivir en pecado, porque el pecado puede tener solución, sino el mayor problema detrás del pecado está la constante persistencia en rechazar el mensaje de salvación y en rechazar al Espíritu Santo que está llamando, suplicando, que está presentando la palabra de Dios por medio de los mensajeros. El constante rechazar, ese es el mayor problema. El espíritu que actúa en los hijos de desobediencia actúa en ellos, en los que persistentemente continúan rechazando, llevándolos a abusar de los hombres por medio de los cuales Dios les estaba dando un testimonio, o por medio de los hombres a quienes Dios les estaba dando el mensaje. El abusar con esos hombres, el despreciarlos, el hablar mal de ellos, ese es el problema. La malignidad de la rebelión reapareció y fue intensificada en cada acto sucesivo de resistencia contra los siervos de Dios y el mensaje que Dios les diera para anunciar. Así que la rebelión continuó y se ha intensificado aún más sucesivamente en las generaciones hasta aquí, desde 1888. Todo acto de resistencia
dificulta la aceptación. Siendo los líderes del pueblo, los sacerdotes, los gobernantes, sintieron que debían defender el curso de acción que habían escogido. La resistencia, la oposición, generalmente se debe a que los líderes son los que llevan a eso. Y una vez creado esa situación de resistencia, y cuando se dan cuenta que los mensajeros y el mensaje puede tener razón, ya es demasiado tarde, dice, para reconocer, para retractarse. Ellos debían probar que estaban ciertos. Habiéndose comprometido en oposición a Cristo, todo acto de resistencia se volvió un incentivo adicional para persistir en el mismo camino. Los eventos de su carrera pasada de oposición son tesoros preciosos para ser celosamente guardados. Y el odio y la malignidad que inspiraron esos actos se concentraron en los apóstoles. Así que los judíos, los líderes, el Sanedrín, los sacerdotes, los doctores de la ley, los fariseos, que eran los líderes del pueblo judío, cuando se convencieron de que Jesús no era cualquier maestro, porque las evidencias eran claras en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y aún en los discípulos que con poder predicaban igual que su maestro y sanaban enfermos, pero les costó reconocer y confesar delante del pueblo que estaban equivocados. Para ellos el orgullo no les dejó reconocer, a pesar que vieron las evidencias. Hoy en día eso mismo acontece. El mundo adventista, vamos a decir así, porque en todo el mundo los adventistas existen en todo lugar. Los adventistas están divididos en miles y miles de iglesias, grupos. Igual los evangélicos, protestantes, católicos. Todos han visto las evidencias. Todos han visto con sus propios ojos. Hace más de un año, desde el 2020, cuando empezó sorpresivamente la pandemia del COVID-19, sorprendió a toda la humanidad y a todos los religiosos. Nadie se imaginaba. Todos sabían que las señales se iban a cumplir. Jesús ya había dicho que en los últimos días, los últimos señales serán los pestes, pandemias. Y también ya está en la profecía de Apocalipsis que los poderes de este mundo se unirán para poder restringir las libertades religiosas. También eso estaba profetizado. Pero todo eso comenzó a cumplirse, a desarrollarse. Y hasta hoy todavía no hay libertad. Las restricciones están continuando y aún aumentaron más con las vacunas que los gobernantes de los países han impuesto. Entonces,
Aún ahora hay otras pandemias, el Omicron que lo llaman, que está desarrollándose en este tiempo mismo que estamos estudiando estos estudios. Y todos los religiosos nos estamos convenciendo de que nuestra vida religiosa, nuestra vida profesa cristiana, nuestra vida adventista, nuestra vida evangélica o protestante y católica no es consistente. No tenemos esa vida religiosa como tuvieron los apóstoles, la iglesia primitiva. No tenemos la vida espiritual que tuvieron los profetas, los patriarcas, que enfrentaron toda oposición, todos los males y se mantuvieron firmes. Los discípulos, la iglesia primitiva, a pesar de las prohibiciones, de las restricciones, ellos, a pesar de las persecuciones, a pesar de encarcelamientos y castigos, ellos continuaban predicando, llevando el evangelio. Pero hoy el mundo religioso, el adventismo, no puede continuar, ni siquiera haciendo las reuniones libremente. Ni siquiera pueden ir a visitar las cárceles, los hospitales, a los enfermos. Ni siquiera se puede viajar de país en país libremente. ¿Qué indica eso? Eso indica que necesitamos a Cristo, necesitamos gracia, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos el amor de Dios. Nos estamos convenciendo, pero no queremos creer. La incredulidad continúa. Y muchos no queremos humillarnos, decir, Señor, parece que nos hemos equivocado. Señor, parece que somos legalistas. Señor, parece que no tenemos la salvación. Y aún es tiempo todavía. Vamos a terminar de leer del llamamiento en la página 1550, Materiales de Elena White de 1888. Dice así: El Espíritu de Dios reveló su presencia a aquellos que, independientemente del temor o favor de los hombres, declararon la verdad que les fuera confiada. Bajo la demostración del poder del Espíritu Santo, los judíos vieron su culpa en rehusar la evidencia que Dios había enviado al enviar a su Hijo a este mundo. Pero ellos no renunciarían su resistencia perversa. Su obstinación se volvió cada vez más decidida y operó la ruina de sus almas. No se trataba de que no pudiesen ceder. Podían, pero no querían ceder. No era sólo que ellos habían sido culpados y que eran merecedores de la ira de Dios, sino que se armaron con los atributos de Satanás y con determinación continuaron oponiéndose a Dios. Así que no solo es la resistencia que continuó con los judíos y por lo cual se desató la persecución en Jerusalén, y también entre el adventismo también se comenzó a desatarse la persecución. Desde 1888, el adventismo, la corporación adventista que se llama hoy, comenzó a desfraternizar a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Desde la Primera Guerra Mundial aparecieron
iglesias adventistas separadas, organizadas, y hoy están casi en todo el mundo organizados adventistas que se separaron para hacer una reforma adventista. Y después continuaron los ministerios independientes, los grupos adventistas. ¿Y qué está aconteciendo? Está aconteciendo lo mismo que aconteció en el tiempo de los discípulos. Hoy en día se necesita hacer esa obra que hicieron los discípulos, la iglesia primitiva. Un reavivamiento de la piedad primitiva. Recibir el amor de Dios, el Espíritu de Dios, y comenzar a trabajar en unidad. Compartir todo. Así solamente el Evangelio nuevamente podrá retomar su fuerza original con la cual Cristo estableció en este mundo hace 2000 años atrás. Vamos a terminar de leer el párrafo. Todos los días, en su rehúsa al arrepentimiento, en su rechazo al arrepentimiento, retomaban su rebelión. Ellos estaban preparándose para cosechar lo que habían sembrado. Está hablando de los judíos. A pesar que los discípulos, con el poder del Espíritu Santo, seguían predicando como Jesús, pero ellos dice que seguían en su resistencia y no querían experimentar el arrepentimiento, reconocer, y podrían haberse salvado. Muchos judíos aceptaron, entre ellos Saulo. Ahí tenemos a Bernabé, a Timoteo, a Silas, a Dorcas, a Lidia. Ahí tenemos a muchos judíos que aceptaron el cristianismo. Pero los judíos no quisieron ceder, los dirigentes, y estaban preparándose para cosechar lo que habían sembrado. Sembraron oposición, persecución, encarcelaron, aún apedrearon, castigaron, derramaron sangre de justos, de santos, cristianos primitivos, discípulos, apóstoles. Pero ellos iban a cosechar en el año 70. En el año 70, millones y millones de judíos murieron en Jerusalén. Y los que no murieron fueron esparcidos en todo el mundo, llevados como esclavos, como siervos. Eso mismo hoy debe acontecer, porque la destrucción de Jerusalén, que habla Mateos 24, también prefiguraba los últimos días, cómo este mundo se va a destruir. Terminemos de leer. Ellos estaban preparándose para cosechar lo que habían sembrado. La ira de Dios no es declarada contra los hombres simplemente a causa de los pecados que cometieron, sino por optar en continuar en un estado de resistencia, y aun cuando tengan luz y conocimiento,
repetían sus pecados del pasado. Si se sometiesen, serían perdonados, pero están determinados a no ceder. Desafían a Dios por su obstinación. Esas almas se entregaron a Satanás y él las controla de acuerdo con su voluntad. Así el llamamiento se estaba dando en 1888. El mismo llamamiento está dado en este tiempo para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo? Necesitamos reconocer que realmente no hemos aceptado la justicia de Cristo. Necesitamos reconocer que no hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, que no hemos entregado nuestro corazón, nuestra mente, para ser crucificado, para que el yo pueda morir. Necesitamos reconocer que no hemos comprendido cómo se recibe el amor de Dios en la justificación por la fe en el nuevo nacimiento. Necesitamos reconocer que hemos estado viviendo en el antiguo pacto pensando que estamos viviendo en el nuevo. Necesitamos reconocer que realmente hemos sido legalistas. Hemos tratado de obedecer las leyes de Dios humanamente, carnalmente, con fuerza humana, con suficiencia propia, y no hemos logrado cumplir, obedecer. Necesitamos reconocer que nuestro carácter no ha cambiado, somos imperfectos, y reconocer de que nuestro carácter humano nunca va a cambiar, debe morir, debe ser desechado, debe ser subyugado, amarrado al yugo de Cristo, y necesitamos recibir nueva vida con nuevo carácter, y debemos disciplinarnos en ese nuevo carácter, debemos educarnos en el nuevo hombre. Con ese nuevo carácter debemos educarnos. No es educar al hombre viejo, no es cambiar el carácter del hombre viejo, del yo. El yo debe morir. Nuestro Dios es un Dios creador, poderoso. Él quiere crear una nueva vida dentro de nosotros con naturaleza divina. Ese es el arrepentimiento que necesitamos experimentar, reconocer y decir: Señor, estoy dispuesto a entregarme ahora, porque las cosas de este mundo no me van a salvar. Ya la destrucción en este mundo está comenzando a caer las gotas de la ira de Dios. Nada no nos va a poder librar. Entonces renuncio, Señor, a mi vida y a todo lo que tengo. Entrego mis talentos, mi tiempo, entrego mis bienes, mis riquezas, Señor. Estoy dispuesto a recibir nueva vida y ser un administrador, un mayordomo, nada más. Si así reconociéramos el llamamiento y no resistimos, entonces hoy mismo podemos comenzar una nueva vida. El que no resiste el llamamiento podrá recibir, dice, la salvación. Primera Juan 5:12 dice: el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Podemos hoy mismo recibir la vida eterna y comenzar a vivir una vida cristiana verdadera. Y el Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos puede llevar al campo, a los puestos de avanzada,
para estar en la escuela de Cristo, para que el Espíritu Santo nos eduque. Porque el verdadero cristiano que recibe la salvación, la justicia, el amor, no necesita ser educado ya por hombres, por maestros humanos, ya no. También hay que reconocer eso. Necesitamos ser educados por Cristo, por el Espíritu Santo. Así como Moisés, ¿quién le educó a Moisés en el desierto 40 años? El Espíritu Santo. ¿Quién le educó a Saulo en el desierto de Arabia durante 3 años? El Espíritu Santo. ¿Quién le educó a Juan Bautista en el campo? El Espíritu Santo. ¿Quién le educó a Jesús como Hijo de Dios que tomó naturaleza humana como nosotros? Jesús no fue a Jerusalén para ser educado en las escuelas del pueblo de Dios, con los mejores maestros como Gamaliel. Jesús no fue, el Espíritu Santo le educó. ¿Por qué? Porque Jesús no nació engendrado por carne humana. Si Jesús hubiera sido engendrado por un padre humano, Jesús hubiera ido a Jerusalén, porque todos los judíos iban a Jerusalén a educarse. Pero Jesús fue educado por el Espíritu Santo, porque Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana y nació como un santo Hijo de Dios y vivió en vida espiritual y vivió con la sabiduría de Dios y con la fuerza de Dios. Jesús no vivió con fuerza humana, con sabiduría humana, y no vivió confiando en el yo en la carne. Aunque estaba en la carne, pero no lo vivió. La carne estaba muerto, crucificado ya anticipadamente. Por eso ya no necesitaba de maestros humanos. Por eso hoy en día, si usted, hermano, yo, cualquier hermano, cualquier creyente, experimenta el nuevo nacimiento del Espíritu y del agua, ya no necesita de maestros humanos. Pero no por eso va a despreciar a los maestros humanos. No por eso va a decir yo no escucho las prédicas. No. El amor trae respeto. Ama a su prójimo, ama a los maestros humanos. Pero su maestro principal es Cristo y el Espíritu Santo en los puestos de avanzada. Pero antes de la conversión, antes de la justificación, antes de tener el amor de Dios, necesitamos maestros humanos, pastores, líderes, teólogos, evangelistas, sacerdotes. Todos deben de enseñar la palabra de Dios, las leyes de Dios, para llevar a Cristo a los pecadores. Ese es el lugar de los maestros humanos. Pero ya cuando encontraron a Cristo, aceptaron a Cristo como su Salvador personal, ya fueron justificados, ya comienzan a vivir la santificación, la vida cristiana, ya los maestros humanos deben ir a buscar a otros creyentes que no conocen a Cristo, a otros seres humanos heridos por el enemigo, el diablo en el mundo con el pecado y aún con enfermedades físicas. Allí es el lugar, deben ir a cumplir el llamamiento que estamos estudiando. Cada cosa tiene su lugar. Eso es lo que necesitamos comprender. Y para terminar del llamamiento, hay 2 clases de llamamiento.
llamamiento a la salvación y llamamiento al servicio de predicar el Evangelio, llamamiento a la obra médico-misionera. Pero para muchos creyentes ese llamamiento les llega al mismo tiempo los dos llamamientos. Pero para otros les llega el llamamiento a la salvación y después de eso les llega el llamamiento al servicio. Así que Dios conoce, Dios sabe cómo hacer el llamamiento. Bien los dos llamamientos al mismo tiempo, o bien primero el llamamiento a la salvación y luego el llamamiento al servicio activo. Los discípulos, por ejemplo, recibieron primero el llamamiento al servicio. Por eso Jesús les dijo: dejen las redes, dejen de pescar, yo os haré pescador de hombres. Y la salvación recibieron después que Cristo resucitó. Allí recibieron la salvación. Así acontece. Es obra de Dios. No podemos decir al Señor: ¿por qué a ellos les llamas así y a mí me llamas de otra forma? Dios da los llamamientos de acuerdo a lo que cada persona necesita. Dios es sabio, no se equivoca. Allí tenemos muchos ejemplos. Ya uno de los ejemplos de los discípulos. Pero otro ejemplo podemos tener de Jesús, por ejemplo. Jesús como ser humano, primero recibió el llamamiento para la salvación. Y cuando se bautizó en agua, recibió el llamamiento al servicio. Por eso abandonó la carpintería y el Espíritu lo llevó al desierto y lo llevó a su ministerio. Y si nosotros seguimos buscando los ejemplos, ahí están muchos ejemplos que podemos mencionar. Pero, por motivo del tiempo, vamos a continuar. Ahora vamos a estudiar el segundo requisito, el segundo paso, segunda condición para recibir la salvación gratuitamente, para recibir el amor, la vida nueva gratuitamente, para recibir la vida eterna gratuitamente, de gracia como un don. Es conocer las leyes de Dios y la palabra de Dios, la Biblia y los testimonios. Conocer todo y aceptarlos por fe y gracia. Porque cuando uno no conoce bien las leyes y la palabra de Dios, entiende mal. Y luego practica mal, obedece mal. Por ejemplo, los israelitas que salieron de Egipto, liberados por Dios, cuando recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí, no entendieron verdaderamente la función, el objetivo de la ley de los 10 mandamientos. Ellos entendieron como una ley humana. Solo que dijeron: esta ley de Dios es buena. Y dijeron: nosotros obedeceremos. Entonces, ¿qué aconteció? Se equivocaron. A eso se llama antiguo pacto. Querer obedecer las leyes de Dios y la palabra de Dios humanamente, carnalmente, con la suficiencia propia. A eso se llama también legalismo,
celo ciego, querer comprar la salvación con la obediencia, pensando que Dios nos va a ayudar, hasta creyendo que Dios nos va a ayudar a obedecer. No es así, ese es el antiguo pacto. Así también nosotros en este tiempo nos podemos equivocar, podemos entender mal. Por eso necesitamos estudiar detenidamente. No es correr, no es leer y se acabó, ya he cumplido, Señor, de estudiar, no. Necesitamos tranquilidad, paciencia, tiempo, dedicación, entrega. Dejar a un lado todo. Entonces, para comprender correctamente, vamos a entonces estudiar acerca primero de la ley de Dios. ¿Por qué necesitamos estudiar de la ley de Dios? Porque lo primero que Dios mandó en forma escrita es la ley de Dios. Y después de eso, Moisés ya escribió el Pentateuco. El primer escrito que aparece es la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Entonces, aunque nosotros muchos ya sabemos qué es la ley de Dios, la ley de Dios es la transcripción, la copia del carácter de Dios. Esa es la ley de Dios. Es copia, fotografía, transcripción del carácter de Dios. La ley nos habla de Dios. Dios es así, dice. Si queremos conocer a Dios, entonces necesitamos conocer los 10 mandamientos. Para conocer a Dios, y 2, para conocerse uno mismo. Así de sencillo. Es como el espejo, dice, en segundo orden, para conocernos nosotros. Entonces, veamos si eso es lo que la mensajera del Señor estaba presentando en 1888 o no. Materiales de Elena White, página 46. La compaginación es en inglés. Si alguien tiene los libros en castellano, esta compaginación que utilizamos está entre corchetes o entre paréntesis. Dice así: si el yo es traído adelante, no habrá una investigación de la verdad en el Espíritu de Cristo. Todo farisaísmo debe ser dejado a un lado. Toda suposición y opiniones preconcebidas tienen que ser totalmente probadas por la norma de la verdad. Aquí tenemos el secreto, la base, el fundamento para comenzar a investigar, a estudiar, a conocer las leyes de Dios y la palabra de Dios. Requisito para estudiar, conocer, investigar la palabra de Dios. ¿Cuál es el requisito? Si el yo es traído adelante, no habrá una investigación de la verdad en el Espíritu de Cristo. Si vamos a querer estudiar con el yo, o sea, con la sabiduría humana, con la suficiencia propia, no vamos a poder estudiar correctamente. Vamos a estudiar mal y va a ser una maldición el estudio. Necesitamos, dice, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo ya está disponible
nos está llamando, nos está suplicando. Por eso el apóstol Santiago dice, si alguien necesita estudiar, necesita sabiduría, demándela, pida a Dios. Todo ser humano, Cristo ha muerto en la cruz para dar libre acceso. Todo ser humano, aunque no esté convertido, aunque no esté entregado, aunque no tenga justificación, aunque no tenga salvación, aunque no tenga amor, aunque no tenga nada, libremente puede pedir al Espíritu Santo. Es como llamar un maestro. Si yo quiero aprender alguna cosa, yo puedo llamar un maestro y decir, Señor maestro, enséñame y yo te voy a pagar, remunerar, porque en este mundo así funciona, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo. O si yo necesito un maestro para mi hijo, puedo contratar un maestro y decirle, pagarle su hora de trabajo en enseñar a mi hijo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago en la Biblia. Cualquier ser humano, si quiere estudiar la Biblia, las leyes de Dios, necesita postrarse de rodillas, en humildad, reconocer que, Señor, estoy dispuesto a no estudiar con mi sabiduría tu palabra. Señor, necesito sabiduría y tu Espíritu Santo me puede proveer sabiduría. Y todo es de gracia, no necesita pagar, no necesita hacer obras, no necesita ni guardar sábado, no necesita hacer nada para pedir al Espíritu Santo para que nos enseñe. No estamos pidiendo al Espíritu Santo para que nos santifique, para que haga obras o para que nos bendiga. No, no estamos pidiendo. Estamos pidiendo al Espíritu Santo para investigar, estudiar la palabra de Dios. Esa es la forma correcta. Pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá y mientras estamos estudiando nos va a dirigir, va a abrir nuestra mente o nos aclarará nuestras dudas, quién sabe. Y terminamos de estudiar, el Espíritu ya no estará enseñándonos porque ya no estamos estudiando. Ahí termina su función. Y cuando nuevamente queremos estudiar, pediremos el Espíritu Santo. A eso se refiere esto. Y todo fariseísmo debe ser dejado a un lado. ¿Qué es fariseísmo? Es orgullo y suficiencia propia. Los fariseos eran bien orgullosos en su religión porque ellos a su hora hacían cultos, a su hora iban al templo, cumplían, pagaban diezmo, todo eso. No necesita ese orgullo religioso para pedir al Espíritu Santo para estudiar. Y toda suposición y opiniones preconcebidas deben ponerse a un lado, renunciar. Todo lo que yo creo a mi manera acerca de Dios, tengo que dejar a un lado. Opiniones preconcebidas. En 1888, los adventistas, desde el presidente de la Conferencia General hasta el último creyente, tenían opiniones preconcebidas. O sea, ya tenían una posición de la salvación. ¿Cuál era la posición? La posición era de que ellos creían de que hay que obedecer la ley para ser salvos. Hay que guardar sábado para ser salvos.
y no querían renunciar a eso. La ley, decían ellos. Y a Cristo lo ponían en segundo lugar. La fe, secundario. Primero es la ley. Esa era la opinión preconcebida que no querían renunciar. Por eso no aceptaron el mensaje de la justificación por la fe. Porque los 3 mensajeros, todos concordaron, dijeron, la salvación, la santificación, la vida eterna, todo es por fe y gracia. No es por obediencia a la ley. La obediencia viene después, dijeron, cuando uno recibe la justicia, recibe la salvación, recibe el carácter de Cristo, el amor de Dios, la vida nueva, el creyente será obediente perfectamente a todas las leyes de Dios. Primero es la fe, dijeron. Eso no querían aceptar, no querían renunciar a su opinión preconcebida, dice. Por eso rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Y para estudiar la Biblia, las leyes de Dios, necesitamos renunciar a nuestras opiniones preconcebidas, a todo lo que nos han enseñado los líderes, las iglesias, tenemos que poner a un lado. Ahora vamos a estudiar para comprobar eso, como los bereanos. Cuando los discípulos llenos del Espíritu Santo les enseñaban este evangelio, los bereanos iban a su casa y ahora tenían que estudiar para comprobar esas enseñanzas. Entonces necesitamos estudiar la Biblia, los testimonios, la ley, para comprobar si hay que obedecer la ley para salvarse, o es que primero necesitamos recibir la salvación, la santidad, el carácter de Cristo gratuitamente por fe y gracia, para luego vivir en obediencia. Porque la obediencia debe salir, dice, espontáneamente del corazón de los salvados, de los que aceptaron a Cristo. El Espíritu Santo debe generar la obediencia, debe producir la obediencia, algo natural como una delicia. Ahí está entonces las bases para estudiar. Ahora vamos a pasar al siguiente página, 212 de materiales de Elena White. De la ley de Dios primeramente, porque primero es la ley, después es la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la ley de Dios ampliado, nada más. En otras palabras, la Biblia es la ley en cientos, en miles de leyes, normas, mandatos, dichos, estatutos, consejos, reprensiones. Así que la ley y la Biblia es la misma cosa. Solo que la Biblia es la ley ampliado, así en palabras sencillas, que eso lo vamos a comprobar también con un escrito está. Leamos entonces. El estándar por el cual medimos el carácter es por la ley real. La ley es el detector de los pecados. Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero el pecador está constantemente atraído a Jesús por la maravillosa manifestación de su amor en que se humilló a morir en una vergonzosa muerte en la cruz. Y en la página 214 dice, estudien a Cristo, estudien su carácter, característica por característica. Él es el modelo que necesitamos para copiar en nuestras vidas y en nuestros caracteres. Entonces, la ley, dice, la luz más preciosa que aquí brilló en las Escrituras, presentando la verdad de la ley de Dios, que es
la norma de carácter en tal luz, haciéndola en la verdad gloriosa. Página 825. En resumen, entonces, podemos decir, ¿qué es la ley? La ley es el carácter de Dios. Y la ley, entonces, nos muestra, nos va a hacer conocer cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Es un carácter de amor. Un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, bueno, clemente, paciente. Un buen Dios poderoso. Eso es lo que la ley nos dice. Para eso Dios mandó, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Cristo. Y segundo, la ley es el detector del pecado. La ley nos muestra nuestro carácter, cómo somos. Detecta nuestros pecados y nuestro carácter. Para eso hay que estudiar la ley y la Biblia y los testimonios. Esa es la función, el objetivo de la ley, de la Biblia y los testimonios. Si alguien utiliza la ley para otra función fuera de esta función, utiliza mal la ley, se equivoca. O más claramente dicho, si el ser humano, pues, la ley lo utiliza como la ley humana en el mundo, para obedecer, para cumplir, se equivoca. Esa no es su función. Si el ser humano se equivoca así, todo porque la Biblia dice que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la ley dice esto, aquello, hay que cumplir, y si lo hace, está utilizando mal la ley, está utilizando mal la Biblia y los testimonios. Eso es lo que la mensajera del Señor estaba presentando y los mensajeros también. Entonces, hemos aprendido hasta aquí la base para estudiar las leyes de Dios, la palabra de Dios. Y hemos visto que la ley, la Biblia y los testimonios es para hacernos conocer a Dios y para mostrarnos que nosotros somos pecadores, malos, tenemos mal carácter y siempre hacemos el mal. Y necesitamos ir a ese Dios bueno, a ese Dios que tiene buen carácter. Él puede solucionar nuestra vida mala. Esa es la función de la ley. Ocuparse en obedecer se llama legalismo. Pero el plan de salvación no está en contra de la obediencia, porque al cielo nadie va a entrar sin obediencia y sin obras. Pero la obediencia y las obras vienen después. Primero es la fe y después vienen las obras. Las obras han de aparecer cuando el creyente nace a la vida nueva, es justificado, tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, tiene el amor de Dios, tiene justicia, tiene la luz, tiene todo. Ahora sí, comenzará a obedecer, pero no es el hombre carnal el que va a obedecer. Solo por medio del hombre carnal se va a manifestar la obediencia. El que va a obedecer es Cristo, el Espíritu Santo, el hombre nuevo, la vida espiritual que se va a manifestar por medio de la vida carnal, del hombre carnal. Eso continuaremos estudiando en los próximos estudios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea el Señor.